Amigas y amigos, hoy estaremos realizando el trazado básico de la blusa cuello en V, manga 3/4 y con un escote asimétrico. A continuación, no te puedes perder el video tutorial. Para el trazado ya de la espalda, lo que vamos a estar necesitando es pues aquí mira, aquí al cabo hemos razonado también, o puede decir que hemos analizado lo que va a ser el desanche y por sí o sí, ahora sí, todas las medidas de la blusa que tengo y lo vas a tener también para descargar. Lo voy a tener así llenito aquí bajo el video, así como lo ves, y también va a estar vacío para que puedas llenarlo, ¿ya? Entonces estos dos voy a estar necesitando. Aquí tengo todos las otras hojitas con las que he trabajado, pero estas dos voy a necesitar. Muy bien. También voy a estar necesitando mi trazado básico, que hasta ahora no le he puesto nombre, pero no te preocupes, ya le voy a poner nombre. También voy a estar necesitando la cinta métrica, sí o sí. Aquí nuestra regla escuadra, la regla de la de cadera, esta para ayudarnos en el trazado de la sisa. Y nada más, eso es lo que vamos a estar necesitando. Muy bien, entonces comenzaremos. Entonces aquí aplico a este papel, ahorita tiene, como se dice, la terminación del papel está rectito. Entonces marco y voy a estar usando este papel, aunque mira, voy a estar usando este papel de plantilla. Este trazado básico es la plantilla para hacer mi trazado de la blusa, pero lo que es la espalda. Puedes marcar, ¿sí? Por ejemplo, aquí me voy a ayudar con unos puntitos primero. Ahora, mira, unas líneas que después voy a unir con regla, porque es más sencillo la regla, porque hacer a mano no es tan sencillo, es papel, se sale, ¿no? Se va a pasar a este lado el marcador. Entonces le hago también aquí estas, ¿cómo se dice? Rayitas con las que voy a ir conectando. Mira, estoy viniendo a mí en la cadera. Aquí es el largo de la cadera, largo hasta la cadera. Vamos a estar haciendo estos puntitos, que es lo que marca la pinza, pero no vamos a usar. Mira, levanta un poquito el papel, así como espiando, y marcas la cintura. Muy bien. Ahora tenemos todo. Levantamos nuestro molde y ahora sí vamos utilizando nuestras reglas, tanto rectas, curvas. Esto para ya definir lo que es el perímetro del trazado básico, todo lo que es recto. Ahorita enseguida vamos a definir esta curva de la sisa. El costado, con la reglita de cadera, un poco me voy por allá, chicos. Aquí. Semi, bien poquita su curva. Traeré por acá porque si no, no me deja la regla. Mira. Ahí. Conecto esos puntos. Y aquí también lo que es el largo hasta acá, la cadera de la medida que hemos tomado a la clienta. ¿Recuerdan? 20 centímetros. ¿Listo? Aquí también, recuerdan que hemos espiado incluso para encontrar la cintura. Aquí. Listo. Aquella regla curva. Vamos a estar marcando lo que es la sisa. Ahí. Ahí. Eso es. Listo. Lo que es la pinza no voy a marcar, pero sí tenemos la referencia si es que quisiésemos hacer una blusa ya entallada. Ahora vamos aquí al papelito que hemos estado haciendo hace rato y también estas medidas que nosotros trabajamos y trabajaremos los patronistas sí o sí con medidas, así como puede ser en este caso para una sola clienta
o puede ser con una tabla de medidas que llega a ser lo mismo, solo que vamos a hacer en este caso ya para una estandarizada, ¿no? Que serían para muchas personitas. Este es solo para una persona. El contorno de cuello, por ejemplo, comenzaremos por el cuello aquí arribita. Miren, aquí está nuestro cuellito. Le pondremos la tapita a nuestro marcador. Vamos a estar trabajando con el marcador rojo. ¿Sí? Según dice esto, estamos en la espaldita, ¿no? Este es nuestro escote cerrado. Sigue siendo escote, aunque digas por qué escote si no está abierto. Sigue siendo escote. Eso yo no lo entendía. Pero es un escote, aunque no está abierto, pero es escote. Entonces dice que bajando, ¿no? Dice también aquí en nuestras medidas, dice, escote vertical, hablaremos del cuello hacia la espalda, cuello hacia la espalda, del cuello, cuello, hacia la espalda, bajando, es 3 centímetros está abriendo. Muy bien, 3 estoy abriendo. Y del cuello hacia el hombro, dicen, ¿no? Que es una medida ya, un escote horizontal, 3,5. Miren, aquí también tenemos los 3,5. 3,5 es esto y 3 es esto, ¿no? Esto es así. Ya está. Podemos unir con esta regla o a mano, miren. Vamos a unir de una vez esto, lo que es el escote. Todo esto he abierto. Todo esto he abierto. Todo esto es el escote. 3,5 acá y 3 centímetros aquí. 3 centímetros, ¿no? Todo es en centímetros. Todo es en centímetros. Muy bien, ya hemos terminado esa parte. Ahora nos vamos al hombro, nos vamos a la espalda, porque toda esta blusita estamos analizando ya, parándole sus desanches, holguras, al básico, al trazado básico. Nos vamos a venir por acá. Y te comento que tengo aquí el ancho de hombro con el que estamos trabajando, que es de 13,5, ¿sí? Un poquito. Y nuestra clientita no quiere que 1 milímetro le demos de amplitud a su hombro. Muy bien, amplitud, desanche, tantas cosas, ¿no? Entonces, no se mueve el hombro. Queda aquí con los 13,5. Claro, hablando desde acá. Claro que después que escotemos va a quedar menos, ¿no? Menos los 3,5. O sea, 10 debe estar quedando en este caso, ¿no? Y yo te recomiendo, claro, la clienta dice todo, pero nosotros somos los que aquí definimos, somos los maestros, somos los artistas de este patrón. Entonces voy a buscar la espaldita, el punto de la espalda, porque en la espalda, como aquí hemos ido hablando, ya lo voy a hacer aquí en el patrón, buscamos el punto, la línea de espalda, queda ahí. Yo le voy a estar dando un desanche de 1 centímetro, mínimo, ¿ya? Ahora, si recuerdas, hemos dicho que continuamos, ya hemos dado el desanche, pero no estoy conectando porque quiero conectar el hombro con la espalda con la sisa y la intersección del costado, pero aún no lo tengo este puntito, por eso, por favor, dame unos minutitos, realizaremos este punto más y así conectamos hasta la sisa. ¿Está bien? Lo que dice, esto ya es contorno de busto, de acá a acá. Dice que le vamos a dar 1,5 de holgura. Si tú le estás dando 1,5 de holgura, aquí voy a marcar. Estos mis marcadores, me los luego por acá. Y le estamos dando 1,5 de holgura. Aquí está, miren. 1,5 de holgura. ¿Qué sería esto? Voy a hacer una línea punteadita, ¿no? Unos puntitos ahí. Le estamos dando en esta línea, que era la de sisa, aquí, ¿no? Ahí, en esa misma línea. Pero también tengo que darle desanche a la manga. No puede ser que quede como desproporcionado la prenda, que es la blusa en este caso. También voy a bajar 1,5. Muy bien, 1,5. Es posible que mi clienta me diga, tal vez está muy ancha la manga. Entonces, podemos nomás, si tú recuerdas y has visto a tu clienta, puede ser que sea de brazos más gorditos en proporción a su busto o viceversa. Entonces, yo te recomiendo que le des 1. Se puede cavar, se puede cortar aquí abajo o cavar, nosotros le decimos cavar, pero no aumentar la tela. Entonces, le daremos 1, ¿sí?
Igual podemos hacer esto después. Si queda muy ancho, entonces no es muy fácil hacer eso, ¿no? O sea que nosotros le vamos a dar 1 centímetro de, por si acaso, como se dice, de seguridad para poder subir. Entonces ahora sí, voy a estar conectando la blusa, o sea, lo que es el hombro con la sisa, hombro con sisa, hombro con espalda, perdón, hombro con espalda y espalda con la sisa. ¿Cuál es ese punto? No sé cuál, ahí están cuatro, no sé cuántas rayas, pero vamos a hacerle la crucecita, que es la perpendicular, que estoy saliendo 1,5 centímetros y que estoy bajando 1. Y que va a ser este punto que vamos a conectar con la espalda. Te aconsejo que no sea muy cavado esto, porque mira, ahí yo puedo ir cavando, no, pero no queda, ¿no es cierto? No puede ser esto y ahí una esquinita que le salga a la espalda. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos con nuestra reglita y ser lógicos en nuestro trazo, ¿no? Lógicos. Y decir, bueno, mira, ese es ahora el trazadito de la blusa. Esa es la nueva sisa, como diría. Ahora voy a estar velando, ya vamos a irnos más abajito, ya hemos escotado, cambiado lo que es el escote de la blusa, tanto hacia la espaldita, tanto hacia el hombro. El hombro no hemos tocado para nada, y sí el ancho de la espalda de la blusa, porque nuestra clientita no sabe que ahí también necesita su holgurita, su desanche, su flojedad. Ahora vámonos a lo que es la cintura. En la cintura debemos hacer estos puntitos, ¿no? Así, estos puntitos, porque ahí vamos a aplicar lo que es el desanche. Me voy a bajar por aquí para no enredarte y tratar de que esto lo comprendas de la mejor manera posible. Entonces vengo también, estoy ahí, ¿no? Ya. También hemos razonado lo que es la cintura, y en la cintura hemos dicho que le vamos a dar 1,5, porque ya de por sí esta pinza que tiene 2,5 centímetros tiene 2,5, todo esto. También es un desanche, ¿cierto? Porque no vamos a cerrar esa pinza. Pues solamente aquí le vamos a dar 1,5. ¿Ya? En lo que es la cintura. Hemos hablado de la caderita y también hemos dicho que vamos a dar 1,50 de desanche. Aquí también marcaremos nomás 1,50 de desanche. Aquí 1,50 de desanche, y tú ya sabes cuáles son los desanches aquí del contorno del cuello. Aquí también el 1,5. ¿Ves? Ya tenemos, como se diría, los puntos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a unir. Unimos aquel puntito de allá, que ojalá y se vea, con la cintura. Y esta caderita siempre suavecita, esa redondez. No puedes hacerla así. No, por favor. Así de suavita. Muy suavita. Unimos lo que es cintura y cadera. Si tú te das cuenta, aquí ya hemos cambiado, ya hemos vestido a nuestro cuerpecito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos ya todo marcadito, pero hay un tema que se nos ha pasado. A ver, ¿cuál es? Si ustedes se dan cuenta. Aquí que hemos dicho, teniendo en cuenta el largo del total de blusa. Bueno, revisaremos nomás. El largo total es 58. Sin cavar esto, aún no hemos cavado. ¿Sí? Sin haber hecho la cavadura, o sea, sin haber bajado esos 3 centímetros, es de 58. ¿Dónde es eso? Miren aquí abajito, 58. 58, a ver. Ahí es. Bien chiquito mi puntito, pero ¿por qué? Te voy a contar que quiero medir esto desde la cintura hasta ¿cuánto miden en centímetros? De cintura a cadera. Vale, ¿sabes cuánto? 14,8. Pero tú sabes que no nos conviene los milímetros. Vamos a decir que 15, hablando de la cintura hacia la cadera. Y seguramente si vemos acá va a ser 58 punto algo. 58,2. ¿No? Pero no hay problema, son 2 milímetros. 2 milímetros, que no nos va a afectar. Entonces, desde la cinturita hacia la cadera estamos bajando 15 centímetros.
¿De dónde han salido estos 15 centímetros? Han salido de esta medida de los 58, pero aquí hablamos del escote primero del trazado básico, hasta acá. Si tú ves el 58.2, pero es porque nos está pidiendo según eso el largo, ¿no? Yo te digo, ¿para qué vamos a marcar 58.2? Mediremos cuántos centímetros son de la cintura hacia la cadera, eran 14.8. Yo les he pedido que trabajemos de una vez con una medida redonda, que es los 15 centímetros. Con una medida redonda, ¿no? Y ahí tenemos los 15. Si vemos allá, a ver, veremos si son los 1,5 centímetros. A ver, de una vez trazaremos esto. Y verificamos si son el 1,5 centímetros aquí, de holgura, en el largo de la blusa. ¿Sí o no? ¿Sí? Llega a lo mismo. Entonces no hay problema. No hemos cerrado, más bien, si no, pues rectificábamos, esto es papel, ¿no? No hay ningún problema. Ahora sí tenemos el largo de la blusa. Si recuerdas, el largo es asimétrico. Me refiero a que atrás tiene una pequeña y suave cola de pato y en el delantero es rectito. Pero mira, esto lo haremos teniendo ya la parte delantera. Ahorita no me quiero aventurar, no quiero hacer eso y decirte, subiremos hasta aquí y después de aquí seguramente va a ser así. Veremos primero. Realizaremos el trazo delantero y vamos a estar realizando lo que es esto del escote asimétrico, pero seguros, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Entonces, mis queridas amigas, amigos, muchas gracias por ver el video. Den, por favor, un like a este video, comenten. Aquí debajito del video tenemos lo que es el gracias, donde pueden hacer sus donaciones si te gusta el video. Muy bien, muchas gracias. Ahora estamos cortando la espalda. Mientras estamos cortando la espalda, quería pedirte que te suscribas al canal. Suscríbete, es gratis. Dale un like, por favor. Comenta. Comparte, por favor, el video. Yo sé que es muy interesante. Mira que estamos haciendo paso a paso y muy detalladamente esta ya transformación, se diría, ¿no? Una transformación más. También, por favor, pedirte que veas aquí bajo la cajita todos los PDFs que estamos dejando. ¿Sabes qué estamos dejando? Estamos dejando contenido de valor. O sea, estamos dejando las tablas de medida. En los demás está del busto. El busto, por ejemplo, la copa de busto. Estamos también con lo que es las tablas de medidas para toma de medidas, ¿no? Y puedes, por favor, aportar dando un gracias. Aquí abajito tenemos el gracias para que nos ayude a seguir con este tipo de contenido. Como un detalle más de la espalda, te pido que hagamos un entalle, pero un entalle en el corte. La espalda vamos a hacer, en esta blusa vamos a hacer un corte en la espalda para darle un entalle, ya que no vamos a coser esta pinza que tenemos en el trazado básico. Si ves aquí estos puntitos, hemos marcado para hacer la pinza, pero no nos conviene hacer una pinza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entallar 1 centímetro aquí en la espalda, en lo que es la cintura, pero yo te recomiendo que subas como 6 centímetros, como mínimo, entre 6 y 5, y hasta ahí vaya ese centímetro, y vamos a ver con la regla, vamos a darle una forma a la espalda, de forma que normalmente o que sean apropiados los sastres, ¿cierto? Con una reglita, tenemos una regla ya, tengo una reglita, pero no vas a encontrar en lo que es ahora las reglas. Entonces yo te recomiendo que mire un poquito aquí, como que saliendo en los omoplatos. Aquí mira cómo se está, ¿no? Aquí están los omoplatos más o menos, y ahí desde ahí recién voy a ingresar, mira, y un poquito voy a ir así. Eso es como esto con las reglas, ¿no? Tienes que, mira,
Entonces vamos a venir por aquí, le estamos dando forma a la cintura, lo que es la entradita de la espalda. Muy bien, lo que es la cintura y parte de la cintura baja. Y aquí en la cadera podemos también suavemente hacer, ¿no? Bien tenue. ¿Qué te parece? Entonces ahí esto va a salir. Esto va a salir. El momento yo del trazado nomás ya lo voy a marcar muy bien. Y bueno, eso es lo que queríamos, dar un pequeño entalle, suave entalle a la blusa. Así se va a ver, va a tener una caída bien bonita ya cuando nuestra clienta le hagamos la prueba. Ahí vamos a estar viendo. Mis queridas y queridos, hasta aquí el video tutorial de el trazado de la espalda. No te olvides, la alta costura ya no es privilegio de pocos. Hasta la próxima.